Bueno, buenas tardes y el Señor les bendiga. Tomen asiento. Buenas tardes, Hola, ¿cómo estamos? bienvenida. Ay, Bueno, I got an extra one. vamos a tocar un tema hoy fuerte. Lo anticipo es fuerte. Se quedaron los marcadores allí. Un tema muy fuerte, así es que prepárense. Ay, Vamos a manejar hoy, y vuelvo y lo muestro porque es necesario que la gente sepa de dónde estamos sacando la información, ¿cierto? Tengo la Reina Valera, bueno, falta los celular, tengo la Reina Valera, revisión 1960. Tengo las palabras de Yahweh, que es la Biblia con el lenguaje del hebreo moderno, ¿ok? Hebreo moderno, para que usted me entienda. Y hoy nos acompaña el hermano Eduardo y su esposa con la Biblia de Etiopía, ¿ya? Que es la Biblia que está moviendo todo lo que es la teología real y correcta, porque es una Biblia que es milenaria, en primer lugar, ¿cierto? No es una Biblia que se inventaron en 1960, como la Reina Valera, ni es una versión actual de otras copias bíblicas, sino es la Biblia de Etiopía, que recopila los libros que Roma le quitó o no quiso poner en la Biblia, ¿sí? Y aparte de la Biblia de Etiopía, que está escrita con los nombres que se encontraron en paleografía. Hoy te mandé un post azulito, tienes que estudiarlo, por favor. Le estabas haciendo una pregunta a Mari y Mari no te alcanzó a responder. Entonces, estudia ese post azulito, porque en el post está mostrando en la paleografía, que es el estudio de las lenguas originales. ¿Sí me entiende? ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, el estudio de las lenguas originales arranca desde la pictografía, que eso fue lo que me encantó. Cuando el hermano Eduardo me pasó esa información, quedé fascinado. Porque aquí hemos hablado mucho de la pictografía y que la pictografía está sacando a la luz pública muchas verdades que llamémoslo así para que no nos confundamos, que los hombres cambiaron a través de la historia en rebeldía contra el Eterno, contra el Dios de Israel, o Israel realmente, ¿ya? Que ya lo miramos y miramos todos los nombres que comienzan con Y-A-H, es increíble. Entonces, no se sorprendan ni se asusten cuando estén escuchando el nombre Yahuwah, porque en la paleografía encontró que antes de que se sacaran las letras, aunque estamos escuchando Yahuwah, o sea que tiene la A y la U y la A, ¿sí? Antes de que se pusieran o conociéramos los nombres, en la época de Moisés, ¿sí? Se hablaba que el nombre del Eterno era Yahuwah, ¿sí? Y posteriormente en el hebreo moderno, o sea, prácticamente podemos decir que el hebreo original es el que habla la Biblia de Etiopía, con el lenguaje del que descubrió la paleografía, o sea, el hebreo original, ¿sí? Y después, con el tiempo, los escribas, y está en Jeremías 8:8, cambiaron todo, y los ancianos de Israel cambiaron y metieron costumbres, ritos, y después, cuando Israel cayó en las deportaciones, esclavo por Babilonia, por los medos, por los persas, por los griegos y por los romanos, se llenaron de influencias extranjeras y fueron modificando ellos mismos el idioma, las costumbres, rituales, y le han metido un poco de cosas que el Eterno no aprueba. Y para eso usted tiene que leerse Isaías capítulo 1, donde el Eterno mismo le dice al profeta: dile a mi pueblo que están en rebeldía, estoy cansado de sus fiestas, de sus lunas, de sus días de reposo, y sigue enumerando un poco de cosas que yo dije, ¿qué es esto? Entonces encontré que él, cuando uno analiza la escritura, él está diciendo sus, no las mis. Una cosa es decir mis fiestas, estoy cansado de mis fiestas, de mis lunas, de mi sábado, o de mi Shabbat, perdón, que es la palabra correcta, ¿sí? Y otra cosa de sus, porque los hombres modificaron y han modificado todo. Entonces, en el hebreo moderno, que es el que también hemos percibido últimamente, que lo que se habla a nivel de iglesia
y sobre todo a nivel de los grupos de raíces hebreas, es el hebreo moderno. Y ya vimos que es incorrecto por el tema de la W, o W, se dice en inglés, Sí. que hace 56 años fue cuando se empezó a pronunciar el nombre Yahweh. Entonces, antes de los 56 años, era Yahweh, ya era con la U, ¿cierto? Yahweh, y luego lo pasaron a Yahweh, pero antes era Yahuwah. Y estamos mirando que el nombre de Yahuwah no tiene hace mucho que lo cambiaron. That's what you're asking me. ¿Sí me hago entender? Hasta Yeshua. 1969 le pusieron Yahweh. O sea que antes de 1969 el mundo entero y el pueblo de Israel correctamente conocía era Yahuwah. Y a todos nosotros nos engañaron. I know. Now. Y después cuando le metieron, que le cambiaron el nombre por Jehová, peor. ¿Listo? Entonces, no se asuste cuando usted escuchando estos nombres acá, y más bien los invitamos a que vayan e investiguen. Y les vamos a ver aquí los términos de paleografía. Bueno, lo repito, que son los idiomas originales. Que el mundo entero prácticamente, muy poquitos en el mundo son los que estamos conociendo esa terminología de lo que son los originales, cuando la palabra del Eterno se hablaba correctamente y se escribía correctamente. ¿Listo? Pero hoy vamos a tocar un tema más fuerte. Estamos en lo que el mundo entero llama. ¿Cómo le llama el mundo entero esta semana? Semana Santa. Semana Santa, lo llaman, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir. Semana Santa, ¿cierto? Ya vimos en el libro de Mateo, capítulo 21, si no me equivoco. Vamos un momentico a revisar. Mateo 21. Vimos en Mateo 21 el domingo pasado, ¿cierto? Mateo 21 hablamos del domingo pasado, ¿cierto? Y Mateo 21 habla de la entrada del Mesías y algo que bonito que encontramos en la Biblia de las palabras de Yahweh, la Biblia de hebreo moderno, es que no se dice Jerusalén, Jerusalem. sino se dice Jerusalem. ya se me Ya. Todos. O sea, Ya. Jerusalem. Ya. No se dice ni siquiera, no se pronuncia la E. No es SH, Jerusalem. No, Jerusalem. It has to be the falta same. una H. It's Jerusalem. YAH. Jerusalem. Lem. Ajá. ¿O lem o lam? La. Shalom. No, es así. Es así, creo que sí, con la E. Jerusalem. Vamos a verificar lo que dice acá en la misma Biblia. No, diga que vamos a leerlos, nos vamos a encontrar otra vez con la terminología. Si el hermano lo encuentra ya en el paleo, ¿cómo se escribe? Se lo agradezco. Pero esto fue algo que la vimos palabra que Jerusalén es Yahshua. incorrecta. Jerusalem. Correcto. O sea, la palabra- Jerusalén no es. Mira qué tremendo. No. Bueno, voy a tocar el tema un momentico. La palabra Jerusalén es incorrecta nombrarla así. ¿Por qué? Porque la connotación JE es la connotación de la burla. ¿Ya? Y en este momento, mientras la famosa, como lo conocimos, Jerusalén, no es la ciudad santa. ¿No es? No es la ciudad santa. Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este momento está por católicos, hay católicos, está dividida Jerusalén entre católicos, entre cristianos, hay hasta musulmanes, y cualquier otra clase de religión en torno a quien llamaron Cristo. Y la ciudad santa, dice la escritura, por eso dice la escritura en Apocalipsis 21, libro de Revelaciones capítulo 21. No lo vamos a leer, simplemente lo voy a escribir, porque vamos a tratar el tema hoy sobre lo que es el significado de la entrada del Mesías a Jerusalén. Entonces, en Apocalipsis 21, 21, ¿cierto? En inglés. Sí.
dice muy claro que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Entonces, esta es la ciudad santa. ¿Por qué? Porque esta se convirtió en impura. Una ciudad impura, que está llena de pecado. ¿Ya? Y el Señor, el Eterno, no va a venir a esa ciudad, dicen los libros proféticos. No va a entrar a Jerusalén. Y eso es otro tema con el cuentico del tercer templo. Él no va a entrar a una ciudad llena de contaminada de pecado. Por eso dice el libro de Revelaciones, capítulo 21, que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, la ciudad celestial, donde Él viene a gobernar. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Listo? ¿Cuál viene siendo las tres de abajo? Las religiones que están en Jerusalén en este momento. Hay católicos, hay cristianos, protestantes, hay musulmanes y otras sectas. Está invadida por paganismo en la Jerusalén actual. Jerusalén está en este momento, es pagana. Por eso es que está muy perseguida, asediada y tan sacudida con bombas y todas esas cosas. Y lo que pasó con los jóvenes hace año y medio que entraron los del grupo Hamas y que realmente ellos se han convertido en la espada del Eterno para juzgar a su pueblo. Esos son los paganos. En este momento está el paganismo. El borrador No sé dónde queda. ¿Listo? Entonces vamos ahora a entrar miramos que en Mateo 21, el domingo pasado hablamos sobre la entrada del Mesías, ¿cierto? ¿Ok? Y entró a lo que se llama o llaman Jerusalén. ¿Qué son las letras esas que tienes abajo? AP, ¿qué? Apocalipsis capítulo 21. AP, capítulo 21. Apocalipsis o libro de Revelaciones capítulo 21. ¿Listo? Entonces vamos a entrar hoy a algo muy fuerte. Saque su Biblia, por favor, para que compruebe que lo que estamos hablando esté en la Escritura. Si no llega a estar en la Escritura, usted sabe que se constituye uno un falso profeta. Pero si está en la Escritura, hay que empezar a obedecer. ¿Ok? ¿Estamos o no? Amén. ¿Estamos o no? Listo, vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. ¿Ok? Vamos a verlo en esta Biblia. ¿Dónde lo tengo? Ahorita le busco acá en esta Biblia. No es igual a la Reina Valera y tiene Biblia distinta. Libro de Marcos, capítulo 11. Ok, listo. Está en la página 1032, para los que tienen la escritura de Yahweh. Y para los que están en las redes sociales que nos están viendo, que tienen las escrituras de Yahweh, página 1032. Aquí lo voy a anotar. Página 1032. Y en la Reina Valera es Marcos capítulo 11. ¿Ok? La Biblia de Paleo está en Marcos 11 también. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué título tiene? La entrada triunfal de Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a hablar en español hoy porque no hay nadie que hable totalmente inglés, a excepción del Jorge. ¿Listo? Alguien que me lea el verso 1, por favor. Pero vamos a leer así. ¿Qué Biblia tiene usted, hermana? Mira, aquí está esto en español. New King James. No, déjamela ahí. Deje que ella me lea la King James, porque estamos viendo los errores que hay en las traducciones. Entonces, la King James, hermano, usted me lee en el Paleo en español, por Sí. favor. Olguita me ayuda a leer, o si quiera, en español en la Biblia tradicional. Reina Valera, la que tengo. ¿Listo? Bueno, vamos. Verso 1. El King James. And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sendeth forth
two of his disciples. Vamos en el paleo. En español. Sí, En español. Paleo dijo. sí, paleo. Léelo en español. Y cuando ellos se acercaron a Yero, Shalali. Tráemelo ahí en la Biblia del paleo, ¿cómo se escribe? Que va siendo Y. Dame un segundito, por favor. Marcos 11, o sea, la entrada triunfal A, y va, Y, Y, E, R, mira, aquí lo va a dar, hermano. E, E, R, U, R, U, S, S, H, A, H, A, L, A, L, A, Y, Y, I, M. I, de puntito, Ajá. M. Sí, M. Jerusalén. Vea, entonces, este es el nombre, este es el nombre en lo que muestra la paleografía, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir. La paleografía. Y el pueblo significa teaching of peace. ¿Cómo Ajá. cómo se dice eso en español? Teaching of peace. O la enseñanza de la paz. La enseñanza de paz. Lo que Eso. significa. Sí. Ok, ¿Y sabe listo. qué me di cuenta? Donde está la S para adelante, no se pelea como heaven. No, no porque inclusive la pronunciación correcta no la conocemos. ¿Ya? No, de Podemos cielo. pronunciarlo de acuerdo a nuestros idiomas. No. Por ejemplo, aquí yo la leería en español, Jerusalén. Estás hablando de- Y así es como se está hablando. ¿Listo? Vamos en español, en cualquier versión. Verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Listo, entonces vámonos a seguir. Voy a leer la Biblia de las palabras de Yahweh. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, ponle cuidado como dice, este es el hebreo moderno, Así se ¿ok? El ya, H, R, U, S, H, A, L, A, Jim. Entonces vamos a ver lo siguiente, que el hebreo moderno le cambia La E. una letra. Ojo con esto, ¿sí me entiende? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto es el hebreo moderno. Entonces, nada que ver con lo que los ancianos o los rabinos modernos establecieron para la Jerusalén, que le escribieron con J. Jerusalén. J-I-N. Nada que ver. Porque si usted mira acá, Ni una encontramos, letra tiene similar, ¿no? y hay algo con la paleografía, hay algo con la paleografía y del hebreo moderno que cambia. ¿Por La qué? Y y la Y es lo que hay que tener en cuenta. Sí, la voz le ¿Sí? dice. Resulta que el nombre de él es Ya. Yahuwah en paleografía, ¿cierto? Sí. Y en el hebreo moderno es Yahweh. Y-H-W-H, ¿cierto? Pero ya vimos que este nombre, este es el moderno, el hebreo moderno viene siendo incorrecto. ¿No estás viendo, Rosy? Si quieres, por favor, te corres un poquito para acá, para que no me quede tan lejos el latín. Es por lo que estoy manejando 2 libros al tiempo. Si quieren... You want to sit over there? Entonces, miren, el hebreo moderno es incorrecto porque la W no existía En sino aquel ni en aquel tiempo. Se la inventaron y la metieron a los idiomas en el año de 1969, o sea, hace 56 añitos. ¿Ya? Entonces era una U. Bueno, Era ¿por la qué la U. metieron? Ahí la letra W. ¿Ah? ¿Por qué metieron la W? Porque quisieron cambiar La U el con la nombre. W. Quisieron cambiar el nombre porque la intención es que el nombre de él nunca se sepa. Oh.
Es la intención. Y está escrito en los libros proféticos que el nombre del Eterno iba a ser borrado de la faz de la tierra. Es cuando entró Entonces, los ¿qué dos sucede? vocales. El catolicismo romano o la iglesia romana le cambió el nombre también, le puso Jehová. No tiene nada que ver. Y estamos investigando, y la G, la J y la E tienen una connotación de burla. Por eso, a nivel de caligrafía, dijeron que para indicar risa o burla se escribe o ja, 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 burla. ¿Ya? Y el nombre de él es muy santo, por eso el nombre de Jehová quedó totalmente descartado. Porque ¿Ya? ese es el que sí tiene. Bueno, Jehová y Jesús dicen G. Entonces, Por eso. ahí viene, Las lo digo famosas. de una vez, porque no lo iba a decir ahorita porque estamos en otro tema. Pero también la palabra Jesús, aunque ya lo habíamos hablado, tiene la connotación de burla. Esto es burla en latín. Ah, ya entendí. En latín, y en latín la palabra sus tiene una connotación y un significado que dice cerdo. Y el cerdo es prohibido por el Eterno. Un animal impuro. Entonces, para que vea cómo Roma cogió y unió, y como nadie sabía el significado de las palabras, sino hasta 1970 que empezaron a crear las escuelas y la oportunidad para poder estudiar, y en los 80 un poquito más, y ahorita con la tecnología ya hay acceso a toda la información. Entonces usted puede buscar en latín lo que significa burla, lo que significa burla en latín, y lo que significa sus en latín. ¿Entiende? So, la J y la E significa que Burla. Entonces, el nombre Jesús, En latín. aunque suene duro para muchos, no lo decimos por ofenderlos, sino vaya e investigue por favor el correcto significado en latín. Por eso no es aceptado por el pueblo de Israel, ni por los judíos actuales. Y Nunca. y la ¿Por qué? otra es Porque sagrada esto por traduciría el cerdo que se burla. ¿Ya? Y ha sido un engaño durante más de 2000 años. ¿Ya? Entonces, por eso el nombre, si usted le quita la W y le pone la U, queda que Yahuwah. Si le metemos las vocales. La U. No, esto es una U. Me la hago más bonita, más redondita. No, me quedó fea. Más redonda para que no se confunda con una Con una B. Y luego le faltó la H en lo último, hermano. Yes. Acá, exacto. Entonces, si usted le quita los no, le quita las vocales y le quita la U, Ok, pero cuando lo ponen sin la H, ¿es moderno o está mal? no. Sin la última H. No, está bien, está bien. ¿Ven? ¿Sí comprenden? ¿Están comprendiendo lo que se le está mostrando acá? O sea que en otras palabras, la J-E es burla. Jerusalén, Jesús, Jehová. Todo eso es Todo burla. eso es burla. Y la Y-A-H es santo. Exacto. Original. Entonces, con el nombre de Jerusalén, hay que ver que el hebreo moderno, por eso le cambiaron de la E a la A, porque contiene ya. ¿Ya? Y en los libros de los Salmos usted encuentra ya, encuentra ya. Estas tres letras que indican que tiene la esencia del verdadero Dios de Israel, Yahuwah. Entonces, aquí todavía están difiriendo y aquí lo cambiaron por eso, porque la E en la paleografía no lo tradujeron correctamente en paleografía, esa vocal, no es E, es A. Ok, ¿so es original o es paleo? El paleo es lo original. Ok, so cuando estamos hablando de la Yah, Ajá, ya. ¿eso es paleo? Paleo. Y por eso es que hay que tener cuidado. Ojo con esto, hay que estudiar y estar atentos siempre. ¿Por qué? Porque el nombre del Eterno no cambia. Los hombres son los que no han cambiado. Entonces, ojo con esto, porque hay algunas palabras en el hebreo moderno que le cambiaron hasta su pronunciación. Porque el simbolismo
el símbolo de Yud Hei Bat Hei es este. O sea, bueno, no lo puedo hacer. Pero el nombre de Yahuwah, que es el nombre de él, es el simbolismo Yud Hei Bat Hei, ¿sí? Pero lo pronuncian erróneamente como Yahweh. ¿Ya? Entonces, eso con el torno al nombre. ¿Listo? Y el correcto para pronunciar su nombre es Yahuwah. 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 Ajá. Yahuwah, el nombre del Eterno. Sí. Yahuwah. Entonces, también por consiguiente, y vamos a seguirlo enseñando para que usted vaya a investigue, usted que me está viendo por las redes sociales, para que vaya a investigue, porque el nombre del Mesías tiene que ajustarse al hebreo antiguo, no al hebreo moderno, y tampoco al latín ni al griego, como fuimos enseñados. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos al verso 2. Voy a borrar acá. ¿Puedo? Sí. ¿Sí alcanzo a borrar? Cerdo prohibido. No voy a agarrar eso. Sí. Está bien, Jesús. El cerdo es prohibido, ¿ya? Sí. Y la palabra Jesús In traduce English, la burla del cerdo. earthly pig. ¿Ok? Vamos al verso 2. Alguien, léamelo por favor ahí en la King James. ¿Qué capítulo, hermano? Ver, capítulo 2, capítulo 11. Estamos 11, en capítulo 11 de Marcos, verso 2. Mark 11:2. Oh. And said unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be Siga leyendo. entered into it, ye shall find a cloth tied whereon never man sat. Loose him and bring him. Versículo 3. Siga leyendo. And if any man say unto you, Why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him, and straightway he will send him hither. And they went their way and found the cloth tied by the door without in a place where two ways met, and they loosed him. And a certain of them that stood there said unto them, What do you lose in the cloth? And they said unto them, Even as Jesus had commanded, and they let them go. Hasta el 7. And they brought the cloth to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him. Vamos en el español. Llámela en español. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué haces esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. Hasta el Entonces, 7. ¿por qué estamos leyendo esto? Y si lo podemos ver en la misma información, hasta el momento, escúchenlo. Del verso 1 al verso 7 de Marcos 11, es la misma información que se encuentra en Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 2. Vayan abriendo Mateo capítulo 21 y téngalo ahí porque vamos a analizar los dos versos, los dos capítulos. Mateo 21 y Marcos 11. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora. Tengan abierto ahí en Mateo, no lo pierdan porque vamos a analizar. De acá, del verso 1 y 2, es casi la misma historia, solamente que Marcos la amplía un poquito, ¿cierto?
por el tema del pollín. Ahora viene lo importante, y aquí es donde más de uno también se va a sorprender con lo que van a ver hoy en la misma escritura. Quiero que me lea, por favor, el verso 8. Vamos, verso 8 en el libro de Marcos. Léamelo, por favor, allá en la Biblia de la King James. And many spread their garments in the way, and others cut down branches off the trees, Perfecto. and screwed them in the way. Ese es el verso 8 de Marcos 11, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, En español. en español. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por su camino, por el camino. Listo. El verso 8 de Mateo 21 y el verso 8 de Marcos 11 son iguales. ¿Listo? Vamos al verso 9, que aquí empieza lo interesante, y por favor póngale mucha atención a lo que va a leer. Vamos al verso 9 en la King James. ¿En Mateo o en Marcos? Marcos 9, 11:9. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord. Perfecto. Ahora quiero que me lo lean en la Biblia del Paleo. Eso fue en Marcos 9. Marcos 11:9. Y aquellos que iban delante y los que lo seguían clamaban diciendo, Hosanna, Barak es él que viene en el nombre de Yahuwah. ¿Ve la diferencia? Ahora le voy a leer la Biblia en hebreo, para que vea cómo cambia la connotación de la Biblia en español de nosotros. Espérame, léela otra vez, por favor. En paleo. Y aquellos que iban delante y los que lo seguían clamaban diciendo, Hosanna, Barak es él que viene en el nombre de Yahuwah. Bueno, ahora pongan cuidado lo que muestra la Biblia en hebreo. Ve que la Biblia del Paleo cambió un poquitico, ¿cierto? Lo que yo encontré en hebreo, oh my God, se va uno para atrás. Se va uno para atrás. Miren lo que dice, lo voy a leer despacito. Dice el verso 9, y los que iban delante y los que venían detrás. ¿Ve? A él lo estaba rodeando la multitud, porque siempre sucedía lo mismo. Decía, los que venían delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Bendito. miren lo que dice acá, lo voy a escribir como está aquí en el hebreo. Hosanna. Miren, Hosanna. dice, y da el signo de admiración, que es este. Hosanna. Hoshana, con tilde en la E, termina aquí. Y este es el signo de admiración. ¿Cómo lo dice? Deletrémelo en paleos. Esto es hebreo moderno. Voy a escribir acá H y M es el hebreo moderno. ¿Listo? Para que lo sepan. En paleo, ¿cómo lo escribo? H-O-S-H-I. Igual. Y de palito. El puntito. Y luego la A. Y luego tiene una rayita así atravesada. ¿Así o slash? Un slash, ajá. Y luego la N-A. Slash y N-A. Bueno, pues así como una rayita nomás así. En medio. Un dash. Ajá. Una separación. Sí. Ok, o sea, así en la mitad, Ajá. como un menos. N-A. Pues claro, y hago esta A bien porque después no me la entienden. Hoshiana. 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 Hoshana. Hoshiana. Hoshan. Hoshiana. Hoshan. Hoshan. Es muy Hoshan. parecido, ¿no? Hoshiana. Pero miren lo que significa. Aquí no para todo. Verso 9. Miren lo que dice. En hebreo traduce. En hebreo, las dos traducen sálvanos, Por favor. Señor. Ojo con esto. Escuchen esto. Dice, sálvanos, Por favor. por favor. Perdón, no Señor, sino sálvanos, por favor. Ojo con eso. Gracias, Mari. Sálvanos, por favor.
Ojo con esto, porque esto le cambia todo cuando se conoce el verdadero significado de las palabras. Porque el domingo de Ramos, mucha gente hasta en las iglesias empiezan a cantar Hosana, Hosana, y llevan hasta palmitos. Lo único que les falta es entrar el burro. Miren lo que dice: sálvanos por favor. Y dice: bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, dice en paleo, y Yahweh en hebreo. Pues ya sabemos que el Yahweh está incorrecto. ¿Listo? Entonces dice, ojo en eso. Dice, bendito, Hoshana. bendito el que viene en nombre, Del Señor. no. De En Yahweh. español Yahweh. dice el Señor. Mire, acá está el nombre, mire. Están Está los dos. Yud, Het, Bat, Hei. ¿Sí ven? Está el nombre Yud, Het, Bat, Hei, que es Yahuwah. Que es Yahuwah. ¿Ya? El nombre Que es de, dice de, no de. ¿Ve? Voy a escribirlo en el español, Yahuwah. Cambia la connotación, por eso el domingo pasado inicié mostrándoles en la Biblia, tanto moderna como en la Biblia de hebreo, quién era el Señor. Entonces, cuando usted le traduce erróneamente y le ponen el Señor, usted de una vez se va a ¿quién? Jesús. A Cristo. Ajá. Se va a Cristo. ¿Ya? Y en la Biblia King James usted encuentra Lord. Lord. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Sí. Sí. Entonces, cuando usted le tradujeron Lord, también se va a Cristo. Ajá. Por eso, la celebración de Semana Santa romana se va en torno a Cristo. Y no es allá. Y no es así. Resulta que el hebreo y el paleo dicen, bendito el que viene. ¿Y quién vino? El que vino es Ahora viene la pregunta, ¿quién vino? ¿El Padre el Hijo. o el Hijo? Yahusha. Vino Yahusha. Hábleme en español ahorita porque estoy transmitiendo. Vino Jesús. ¿Quién Cristo. vino? ¿El Vino Padre Cristo. o el Hijo? El Hijo. Para la gente cristiana que nos está escuchando, si El no, no van a Hijo. entender nada. Vino el Hijo, ¿cierto? Sí. Que es Cristo. Sí. En el Ah, nombre de nosotros. como nos enseñaron. Sí. ¿Sí? Como solo me enseñó que es Cristo. Por eso Señor o Lord traduce Cristo. Cuando usted encuentra la palabra Lord, nunca se refiere al Padre Celestial. Nunca se refiere al Eterno. Se refiere al otro Dios que Se es el Padre. refiere al Hijo que tiene la esencia divina. Ojo con esto, porque la Escritura muestra que no tenemos dos dioses, tenemos un Dios, pero el Hijo tiene la esencia de su Padre. Y Apocalipsis capítulo 5, libro de Revelaciones, muestra como el Padre dio la orden de que a Él, que al Cordero de Dios, lo adoraran el ejército de los cielos como si fuera Él mismo. Por eso Revelaciones o Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice que la adoración celestial en los cielos, en la tierra, en los mundos del mar y bajo el mar son al que está sentado en el trono y al Cordero, tomando la palabra latina. ¿Ya? Entonces, tenemos un solo Dios y tenemos el Mesías. Por eso, Cristo no traduce Dios, es incorrecto. Cristo no traduce Dios. Cristo traduce Mesías o Mashiach. Mashiach en hebreo. Y Mashiach traduce enviado, testigo fiel, el ungido o el mensajero. ¿Ya? Por eso en el hebreo aclara que Marcos 11 está mal traducido. Y si usted no tiene las Biblias originales, como es la Biblia de Etiopía, o al menos una Biblia en hebreo, usted sigue pensando cosas que no son correctas y practicando ceremonias que no son correctas. O sea, me estás diciendo que la Semana Santa no es las estaciones donde te ponen que Jesús iba caminando y que iba haciendo esto y que el lavado de los pies, o sea, no debe de ser nada de él porque no es del Hijo, tiene que ser de Yahweh.
tú estuviste el domingo acá, Sí, ¿sí? ¿Qué fue lo que celebró Cristo? ¿La Pascua o el Pesaj? Pesaj. Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura. Y está escrito que él llegó a Jerusalén a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y en medio de la fiesta, él hizo la cena de la fiesta de los panes sin levadura. No hizo ninguna santa cena. Roma le puso el título de Santa Cena y Roma le metió el tema de la copa de vino y el pan. Es la que se están celebrando. Cuando la Biblia normal de nosotros, la Reina Valera, la Biblia de la paleografía, la Biblia de Egipto y las palabras de Yahweh en hebreo muestran que lo que comieron no fue pan y vino, sino comieron igual como está escrito en Levíticos 23. Y alguien me preguntó el domingo, ¿pero qué comieron? Todavía no les voy a decir qué comieron. Yo ya porque voy busqué. a esto. Entonces nos va a tocar empezar a hablar sobre las fiestas solemnes, porque el mundo cristiano, o el mundo en general occidental, celebra las fiestas que Roma se inventó en torno a Cristo, diciéndole a la gente que Cristo es Dios, y Cristo no es Dios. Por eso la Biblia en hebreo dice, mire, vamos a leerlo. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice acá? Bendito el que viene. ¿El que viene en qué? En En el el nombre nombre de En el Yahweh. nombre de... Y en español también escribieron, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ven? Y no es en el nombre del Señor. Viene en el nombre de... Yahweh. Sí, pero Ya. léalo otra vez De en Jesús. español. No. Vamos a leerlo en español. Vamos otra vez en español. Verso 9 del libro de Marcos. Marcos 11:9. Marcos Vamos en español. 11:9. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se dan cuenta que también está bien traducido, pero mal entendido, porque la gente no lee correctamente. Dice bendito, sí, lo estaban glorificando al Señor, lo estaban alabando. Pero la gente en Israel sabían que él venía en nombre del Padre. Solamente que le quitaron el nombre al Padre Celestial de las Biblias de nosotros y le pusieron Lord. O Señor. O sea, Señor en español, Lord en el inglés. Entonces, al mundo cristiano se le ha enseñado por años que el Lord o el Señor es Cristo. Y le han enseñado que Cristo es Dios. Y realmente Él no es Dios. Él tiene la esencia de su Padre. Lo dice muy claro en el libro de San Juan capítulo 14. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y creeremos, la respuesta de él es muy certera. Y le dice, tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido, ¿Qué Felipe, quiere decir esencia en inglés? que son Essence. iguales. Essence. O sea, si usted mira en el libro, si usted O mira, the image. sí, The escúcheme. image of- Si usted mira en el libro de Daniel, lo voy a escribir simplemente y no vamos a ir a leerlo porque no me va a dar el tiempo. Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14, y en Apocalipsis, apenas Apocalipsis capítulo 5, usted va a ver la adoración celestial. La adoración celestial. ¿Cierto? Y el que está sentado en el trono, que Daniel dice que es el anciano de días, ¿sí? Dice que a aquel que tiene semejanza de hombre, que es a quien conocimos como Cristo o como el Cordero de Dios, le dieron poder, dominio y autoridad. Pónganme atención porque no me pierdan. Y en Apocalipsis 5 dice que cuando él tomó el rollo con los 7 sellos de la mano del que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono le dio la orden a todo el ejército de los cielos. ¿Que era el Hijo? No, escúchame, listen. El que está sentado en el trono dio la orden que todo el ejército de los cielos adoraran al Cordero de Dios, 7 ceros. a su Hijo. Entonces, ¿a quién se adora?
al Padre. al Padre. Escuchen, cuando Cristo fue tentado en el desierto, que dicen que a Satán o Satanás se le apareció y le dijo, adórame, yo te doy los reinos del mundo. La respuesta fue certera, dijo, no, porque solamente a tu Dios adorarás y ante Él te postrarás. Pero los ángeles de los cielos, el ejército celestial, se postró ante el Cordero y lo adoró por orden del que estaba sentado en el trono, Por orden de que es el Yahweh. Padre Celestial, Yahuwah, a quien conocimos como Yahweh. Dame un segundito. Entonces, en ese instante, cuando le fue dado poder, dominio y autoridad, ya lo había explicado en una ocasión, a él le dieron un título que dice la escritura en hebreo, ¿sí? Que es un eslogan que Rey de está por reyes. encima de todos, y es el famoso Elión, no León. Porque el cristianismo le dice el león de la tribu de Judá, y es incorrecto porque él no es una bestia ni un animal, y no lo podemos asemejar a un animal. Y el león es el título sobre los títulos que hay en los cielos, en la tierra, en los mundos bajo el mar y en los mundos bajo tierra. La máxima autoridad por debajo del Eterno. Por eso se habla del Shaddai. El Shaddai, creo que es con doble R, si no me equivoco. Sí. Se habla del Shaddai, que es el omnipotente, y el Elión es el Altísimo. Ya lo explicamos en una ocasión. ¿Ya? Entonces, uno es el Dios, que es el Eterno, y hay un solo Dios para el pueblo y la nación de Israel. Y su Hijo tiene la esencia del Padre, porque Él lo ordenó así. Entonces, quien desobedece al Hijo, está desobedeciendo al Padre. Y hay muchos, como en esta Semana Santa, que están adorando al Hijo, pero rechazan al Padre. Me decía una hermana en Suiza, muy querida de nosotros, ya te doy la palabra, no te pierdas de ahí. No, apúntala. No, es que lo tiene ahí. Una hermana en Suiza nos decía que ella le estaba traspasando los conocimientos ya a otras personas, y una amiga de ella le dijo, no, tú eres judía, eres judía. Y eso es lo que la gente, y lo digo con respeto, no por ofender, en medio de la ignorancia, por falta de conocimiento, le enseñaron a decir, es que son judíos, o se están convirtiendo al judaísmo. No, para nada, estamos en obediencia al Mashiach, a quien llamaron Cristo. Amén. Ok, aquí en el 11:9, ¿verdad? Dice que Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si miras Salmos 118, 25 y 26, Léelo. ahí dice, oh Jehová, sálvanos. Está en español. Sí, Léemelo, En por favor, español. ya, léemelo con el nombre ya correcto. O Oh. si no, cuando leas, por favor, cuando estén leyendo, aclaren si están leyendo la traducción incorrecta. ok, esta es la traducción Reina Valera Ok, listo. 1960. Y así dice, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagan prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Aquí sí dice Jehová, que viene siendo Bueno, Yahweh. ¿verdad? Yahweh. sí, porque es que el Nuevo Testamento tiene que confirmar el Antiguo Testamento. Si no, ¿Qué No, es era Salmos? 118, 25 and 26. bueno, ponle cuidado lo que está diciendo aquí porque vamos a analizar Marcos 11:9. Entonces dice, bendito el que viene en nombre de Yahuwah. Están las Biblias originales. ¿Listo? Y termina diciendo, Baruch Haba Bachem, Yahweh. Ok, entonces fíjense esta connotación para que usted tenga en cuenta. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento? O el pueblo de Jerusalén. Miren lo que le pidieron. Sálvanos, por favor. Estaban rogándole, estaban Ahora. pidiéndole. Ajá. Ahora. Porque las profecías que hay sobre el Mesías, decían que él venía a devolver el reino y la gloria a Israel en su momento. Entonces, cuando ellos salen en la entrada de Jerusalén y tiran los mantos y tiran palmas,
no estaban adorando y glorificando como nos han enseñado a Cristo. Le estaban pidiendo que los salvara ahora. Y la felicidad de ellos, está escrito en la misma Reina Valera, era porque su rey había llegado a salvarlos. ¿Ya? Es lo que le estaban pidiendo. Sálvanos, por favor, ahora. Porque si ellos, acuérdense que ellos estaban siendo esclavos del Imperio Romano. ¿Ya? ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿O lo volvemos a leer? Rewind, espérame. Sí. Léelo otra vez. ¿Lo volvemos a leer? Vamos otra vez. Verso 9, léamelo por favor ya en la King James, alguien. Y hermana, usted léamelo en el paleo o en la... Coja una sola Biblia. Coja una sola. ¿O lo puedo leer en las dos? No, una sola. Ok. Una sola o si no se me va a confundir. ¿Para qué? Para que más personas me participen. Entonces, hermano, ¿usted cuál quiere? Yo tengo de las dos, el en inglés y en español. No, entonces déjele a ella una sola. Estamos en puesto. Pero las dos tienen paleo. Déjemela a ella, léame usted el paleo, Ok. déjeme ella que también me participe con la King James para que ella vea los errores de traducción que hay en su propia Biblia. Porque es que tenemos que aprender a conocer los errores que hay en nuestras Marcos Biblias. 9, ¿verdad? ¿Ok? 11. Manténgase en Marcos 11, 9 y no se me van a perder del libro de, dije de Mateo 21. Mateo 21, ¿listo? Oh, Mateo, es Marcos. Matthew 21. ¿Es Marcos? Marcos 11, 9. ¿Listo? Léeme ahí en King James, por favor, hermano. Okay, in King James Version, it says Mark chapter 11, verse 9. Ok. And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna, blessed is that cometh in the name of the Lord. Vamos a hablar en español. Y entre Jesús y Jesús Hermana. Pero es Jesús, No, pero espérate. es en español Espérate. paleo o español. Dice, por favor, escúcheme. ¿Quieres que por eso- Me lee solamente una versión, una sola. ¿Listo? Close Otra the persona Bible. me You're gonna do lee English. Somebody's gonna do solamente But, en but it's inglés. yours. Ahora vamos a leer el King paleo. James. Yes. El paleo. Okay, so la tuya es en español King James. Ajá. So está la misma. By So you. la única paleo es la de él. Sí. Okay. No, that's not, that's, Hers is English and Spanish, oh, sí, sí, sí. James Ya tiene version. So we're all on the same page. It's Okay. just him Okay. that has paleo. ¿Listo? Vamos a When leer he el paleo. says Spanish, he's not talking about Spanish paleo. He's talking about Spanish James version. Okay, this one. Yeah, yeah. So do I read this one? as No. Spanish? No. Ok. Just Spanish. Y aquellos que iban delante y los que, perdón, aquellos que iban adelante y los que seguían clamaban diciendo, Hoshea-na Barak es el que viene en el nombre de Yahuwah. Perfecto. Ahora vamos ahora sí en el español de la Reina Valera. Es que el de ella es Reina Valera. Sí, pero No. me lo está leyendo en inglés. Ya. Léemelo ahora en Ah. español. Pues, Reina ¿qué va a Valera. hacer? No, No. Dice, Oh, Stick, somebody stick, else. stick to English. Yours is solamente me lee la King James Yes. en inglés. King Okay. James en En inglés. español Es que tal- En español. dice, Listo. la 9. Sí. El que no, el que iban, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues fíjense que está escrito en las Biblias tradicionales Hosana, simplemente Hosana. Bueno, lo voy a escribir aquí en español, sería deletrémelo ahí en español. Ana, así. H-O-S-A-N-N-A. Ujú. Hosana. ¿Listo? Esta es la palabra que está escrita. Pues fíjense cómo Doble cambia, N. cómo cambia todo. ¿Cómo cambia todo? Ah, Entonces la gente se acostumbra a decir Osana y hay canciones con Osana, pero no saben la traducción de Osana. Sálvanos, por favor. Y Osana traduce sálvanos por favor ahora. Today, right now. Y era lo que le estaban pidiendo a él cuando entró, sálvanos Señor ahora. Porque el pueblo de Jerusalén estaba esclavizado por el imperio romano. Acuérdense de Herodes, todos eran esclavos en ese momento y Roma tenía invadida a Jerusalén. Entonces cuando él entró, la gente se alegró y le decían, sálvanos ahora. ¿Ya? Y lo que decían era, bendito el que viene en nombre de Yahuwah. Entonces, las Biblias normales, como la Reina Valera, quitó el nombre del Eterno
¿Cierto? O sea, quitó el nombre del Padre Celestial y le puso Lord. En inglés y en español lo tradujeron como Señor. Por connotación, esto traduce Cristo o significa Cristo. Por eso la gente se va en la Semana Santa a Cristo. Y resulta que Cristo vino en el nombre de ¿quién? En el nombre de su De papá. Yahweh. De su Padre. Y Yahuwah. Vino en el nombre del Eterno. ¿Ve la diferencia? So, Semana Santa está toda patas para Todas arriba. patas arriba. Entonces, si usted no conoce los significados de las verdaderas traducciones en paleo o en hebreo, usted sigue celebrando una Semana Santa romana, Igual no falsa. la que celebró el Hijo del Eterno. Y Porque el hijo te lo confirman en el, no me acuerdo qué capítulo es, donde dice que vengo en el nombre de mi Padre, pero no me reciben. Pero si alguien más viene en un otro nombre, a esa persona sí lo van a o en su recibir. propio nombre. Sí. Toda la escritura, para que usted lo entienda, ya te doy la palabra, toda la escritura, en las traducciones que tenemos, en las Biblias que tenemos en español y en inglés, quitaron el nombre de él y lo cambiaron por Lord. Entonces, al cambiar los nombres, el mundo cristiano se fue a adorar a Cristo. Y las mismas Biblias están diciendo que es lo tremendo, que la misma Biblia dice, vengo en nombre de. Y no viene en el nombre de. Él viene en nombre de su Padre, De su no de Padre. sí mismo. Él no venía en nombre de sí mismo. I don't think you understand, huh? Su misión no Viene- fue venir a que no la viene en gente lo nombre- Viene en adorara. nombre de Dios. No viene en ¿Sí, nombre de sí él pueden mismo. comprender lo que están leyendo? Sí. Ven en nombre de Entonces, su- de- como les metieron la Sí, palabra viene en Lord, nombre de Dios, pero no como viene le en metieron nombre la de palabra Dios, Lord, o solo Señor, la gente, y les quitaron el nombre del Eterno, Bless you. Sí, ¿qué pasó? La gente no sabe que él venía en nombre de su Padre. Ajá. Y a la vez, por no leer correctamente, no se han preguntado el nombre de quién viene. Porque si yo voy a entrar a este salón, yo no puedo venir a decir, vengo en nombre de mí mismo, porque estoy aquí. Pero si he sido enviado por otro, yo vengo a decir, vengo en nombre de, como representante de, o me envió fulano de tal. ¿Ya? Ahí es donde ve, por eso es necesario buscar el hebreo. Si usted no busca el hebreo, va a seguir engañado. Wow. Y estamos leyendo la misma Biblia. Y la misma Biblia dice que él venía en nombre del Señor. De Yahshua. Y resulta que el Señor es él. Yahweh. Y resulta, escúchenme, dicen acá, venía en nombre de su padre, para que me entiendan. Para que no se me confundan con los nombres, él venía en nombre de su papá. ¿Ya? ¿Sí la captaron o lo volvemos a leer? Amén. No me muevo hasta que no se comprenda. Su papá es. El Padre Celestial, Sí. Yahuwah. Que es Yahshua. O sea, lo que Carlos está diciendo con mucho wiri wiri Es es el padre. que en la Semana Santa, ¿qué es lo que están haciendo en la Semana Santa? Están recordando la vida de Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Si eso no debe de ser así, no es de Cristo, debe de ser de Yahweh, el Padre. Exacto. O sea, ¿por qué están aferrados dándole honor a algo que no es lo que debe de ser? Exacto, una fiesta. A una Debes de fiesta. estar en el Padre en vez que en el Hijo. You understand now? A ver, en la semana, voy a tomarlo con las palabras naturales y normales. Pues es que La dice, Semana es el Santa, padre. escúcheme por favor, si no se pierden. Y después aclaramos los temas que Los tienen nombres acá. nomás, por eso te Por favor, confundes. escúcheme, listen, por favor. Moción de censura para todos, escúcheme acá. La Semana Santa, como la llamaron los romanos, se celebra realmente según la misma Biblia. No celebró ninguna Semana Santa. Dice que él celebró la fiesta De los panes. de los panes sin levadura. Entonces la palabra- Semana Santa fue agregada por los romanos. Sí, señor, Yes, inventada. O sea, Inventada. ¿qué hizo Roma? Roma quitó las fiestas solemnes. ¿Qué sucede? Si está pasando algo raro, déjenlo que vuelva y se estabilice. Por eso han llamado a sus mensajes. Entonces, la Semana Santa deberíamos estar celebrando la fiesta de panes sin levadura. ¿Ya? Roma quitó la fiesta de los panes sin levadura Y le metió la puso Semana Santa. la famosa Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y en ninguna parte de la Biblia, no hablo de la hebrea ni la de paleo, hablo
en ninguna parte de la Biblia dice que Cristo celebró su muerte, su pasión y su resurrección. No dice que los apóstoles celebraron la Semana Santa. Entonces, No dice que Pablo celebró la Semana Santa. Siempre ellos celebraron las fiestas solemnes, hasta Pablo. yo siempre me preguntaba, ¿por qué quieren estar reviviéndolo? ¿Por Si qué? Él resucitó, Él venció. Él está sentado a la diestra del Padre mientras llega el día del juicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al cambiarnos la verdad, ¿cierto? Roma empezó a celebrar la Semana Santa entre el año 320 después de Cristo y lo ratificó en el Concilio de Trento. Se nos olvida la fecha, perdónenme, pero se nos olvida la fecha del Concilio de Trento. Ahí fue donde ratificaron la famosa Semana Santa y la empezaron a celebrar y la pusieron como norma obligatoria. ¿Por Por qué? quitar fiestas. ¿Por qué? Porque la gente en el periodo del año 300 después de Cristo o después de Cristo, nadie sabía leer ni escribir. Solamente la gente de poder, los clérigos, los sacerdotes eran los que tenían acceso a la escritura, a la lectura. Nadie más sabía leer. En los ranchos está igual. No habían escuelas. Entonces, Roma aprovechó el analfabetismo de la gente que no sabía leer ni escribir para sembrar una cultura de carácter religioso en positivo romano. Y estaba profetizado en el libro de Daniel. Y vuelvo y lo repito. En la profecía de Daniel dice que la cuarta bestia es el imperio romano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros celebrando fiestas del imperio romano que va a ser destruido por la eterna en su venida? Bueno, entonces, ¿cómo se celebran las fiestas del pan? ¿O qué? Todavía no vamos ahí. ¡Ay! A ratos le vamos a mostrar Primero, el calendario. sí, primero vamos a terminar de analizar esto. Entonces, volvemos a repetir y paso al verso 10. Él vino en el nombre de su Padre. Y eso lo quitaron de la Biblia. Y al ponerlo, dirigieron todo a Cristo. ¿Ya? Esa es la excusa. Entonces, si en este tiempo, que se supone es el tiempo donde ya hemos ido a las escuelas, ya hemos pasado por universidades, no nos damos a la tarea de investigar en los originales, que son los libros antiguos, no vamos a encontrar la verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Quedarnos igual. Repitiendo los errores que nos enseñaron. Entonces, viene una pregunta delicada que alguien me lo dijo y es cierto. Los pastores de carácter cristiano no son cristianos, son pastores católicos protestantes. ¿Por qué? Porque están siguiendo. Porque salieron del catolicismo toda la iglesia protestante cristiana evangélica. Salió el protestantismo. ¿Pero qué es lo que protestan? La adoración a María y la adoración a las imágenes, pero se está compartiendo las fiestas romanas y las teologías y las doctrinas romanas y las de Cristo no. Y les duele, yo sé que les duele cuando se les habla la verdad porque han caminado por años en su fe, pero es una fe falsa y mentirosa. Tenemos que volver a obedecer al Hijo del Dios viviente, a la doctrina de Cristo y no a la doctrina de los hombres. Y para eso tenemos que empezar a leer, a ir al pasado, a investigar y a analizar la Escritura. ¿Cómo es posible que el domingo de Ramos supuestamente, ¿cierto? Fue el domingo de Ramos. ¿Dónde usted encuentra en las Escrituras que Cristo ordenó que le tiraran palmas y sus mantos? Lo hizo la gente, no lo hicieron los discípulos. Y viene la pregunta, ¿por qué después de la ascensión ninguno de los discípulos dio orden de celebrar la Semana Santa? La muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cuando estaban en lo que llamaron Semana Santa o Santa Cena, dicen que él se levantó. Y levantó la copa y levantó el pan. El Yahweh. El Hijo de Dios, el Cordero. Oh, ok.
Ya. Y lo que hizo, dice la misma Biblia, fue que él metió la mano en el plato, ¿cierto? Y cogió pan y lo bendijo. Y bendijo la copa. Y les dijo, escúchenme un momentico, después preguntamos de eso, permítanme terminar porque me distraen. Y él cuando bendijo, dijo, haced esto en memoria mía. Celebren la Pesach en memoria mía. ¿Por qué? Porque él era el cordero de la Pascua que iba a ser inmolado, como el cordero era inmolado en la antigüedad del sacrificio. Pero no para recordar su sacrificio, sino la Pesach es para recordar que un día el pueblo y la nación de Israel salió de la esclavitud de Egipto, y esa fue la orden. Y ¿sabe qué es lo más tremendo que encuentro yo en la Biblia? Que es de estatuto perpetuo. O sea, por toda la vida. Por la eternidad. Y él dijo, volveré a comer de este pan y a beber la copa cuando yo vuelva. O sea, vuelve a participar del Pesach, de la fiesta de los panes sin levadura. Y es increíble que todos los acontecimientos en torno al Mesías y en torno a la tierra y en torno a donde tiene que estar el pueblo de Israel, no hablo de allá, sino donde está la nación de Israel, repartida la Israel, todo ha sido y es en perfecto cumplimiento de las fiestas solemnes del Eterno de Levíticos 23. Todo tiene que ser en perfecto cumplimiento. Y cada fiesta que él estableció, en día, fecha, mes y año, han sucedido los eventos que los profetas advirtieron. Y el cristianismo no celebra las fiestas, ni las conoce. Y aún teniendo su propia Biblia y la verdad ahí escrita, como que él viene en nombre de, ni siquiera se preguntan el nombre de quién vino. Vamos al verso 10. Verso 10, ¿qué dice? Léamelo por favor ahí en la King James, por favor. Bien sea la hermana Yulisa o bien sea Rosy, por favor, alguna de las dos, en la King James. En inglés. Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Vamos en la de Paleo. Baruch es el reino que viene de nuestro padre David en el nombre de Yahuwah. Hoshina, yo no lo puedo ni pronunciar bien, no creo. En las alturas. Listo, vamos a hablar en español. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene Hosana en las alturas. Miren lo que dice. Es muy parecido en el hebreo en esa traducción. Dice Ruach Malhut David Avinu. Traduce: bendito el reino de nuestro padre David. Escuchen lo que está diciendo. Voy a borrar aquí para seguir escribiendo, que es que esto se pone más interesante todavía. Dice, bendito el reino de nuestro padre David. ¿Y en nombre de quién gobernaba David? ¿En nombre de quién gobernaba David? ¿Quién nombró a David por rey? Yahuwah. Yahuwah. Que en el hebreo moderno, lo escribo para que la gente no me pierda, es el mismo Yahweh. Vean lo que dice la escritura: bendito el reino de nuestro padre David. No estaba bendiciendo a David, era al reino. Y por allá le atribuyen a Cristo, ¿cierto? Que dijo, procurar entrar en el reino de Dios en español, ¿cierto? Mateo 6:33. Y todo será añadido. Entonces está hablando del reino que estableció el rey David. Miren lo que dice acá. Que viene, y aquí dice otra vez Hoshanat. Pero aquí cambia la traducción Hoshanat. Sí, aquí cambia, mira, aquí cambia la palabra, se la voy a escribir acá. Aquí significa sálvanos por favor ahora, ¿cierto?
Aquí cambia la palabra a Hosha, en hebreo moderno. Hoshanat. Cambia la palabra de Hoshan o Hoshanat a Hoshanat. Con una H. Esto dice, tú que estás en lo más alto. Eso lo único que cambió fue la H. ¿Sí? Pero una letra en el hebreo cambia el significado. Tiene Cambia la dos traducción. H's. Tú que estás en lo alto. Por consiguiente, lo que estaban diciendo era ellos, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Y le decían, Hoshanat, tú que estás en lo más alto. Estaban esperando al rey que los iba a libertar. Pero ese rey venía en nombre de su padre. Es delicado. Vamos al verso 11. Allá en King James. Pero ¿por qué dice, bendito el reino de nuestro padre David? ¿Qué viene? El reino que viene. Hay que leerlo completo. ¿Lo leo completo? ¿Sí? Bendito el Bendito reino el reino de nuestro padre David que viene. que viene. Que viene, David viene. que viene. No, David que viene no. El reino de nuestro padre David. Bien, Bendito hay una el reino connotación, de nuestro mire. padre. David. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Que Que viene. viene. que viene, ¿Sí? Es una sola frase. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. que viene. No, si usted no lee correctamente, o las personas no leen correctamente, van a pensar, bendito el reino de nuestro padre David, Que viene. Y van que a preguntar. viene, Que, que viene. Por eso Está hablando hacia el futuro. because you're asking like a Y miren lo question. tremendo porque el Mesías estaba entrando, ¿cierto? Pero el pueblo estaba diciendo, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Exclamation point. Y el reino no ha llegado. El reino va a venir cuando sea el milenio, o lo que el cristianismo denotó como la segunda venida de Cristo, que Él viene a gobernar la tierra. Entonces, bendito, por eso es que hay algo muy importante, tiene que tener en cuenta los signos de puntuación, tiene que tener en cuenta lo que es la gramática, en español es gramática, los signos de puntuación como la coma, punto seguido. Si no hay entre una frase y otra frase un signo de gramática, es una frase completa. Si usted la corta, le cambia el significado. No, yo nomás me estaba viendo como está mal traducida Sí. aquí en esta. Está totalmente mal por traducido. por eso lo estaba Pero leyendo traduce, despacio. traduce lo mismo. Mira lo que dice: bendito el reino de nuestro padre David. Por eso le aclaro. No está diciendo que bendito David. ¿Cierto? No. Está hablando el reino de David. Bendito el reino. ¿Quién puso a David en el reino? Yahoa por medio del profeta Samuel. Porque ¿Cierto? aquí en el español, en la King James, no tiene la cama. Aquí dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Que viene. No tiene la cama. Por eso lo indica que Pero en viene, inglés no sí. está hablando de David. Está O en hablando inglés lo del tiene. reino que viene. Es Sí, que no, mira, yo entiendo eso, es pero- que en inglés lo tiene separación. Ajá. Dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas, tú que habitas en las alturas. Entonces, el reino que viene, está muy claro, dice, es el del que habita en las alturas. Y el que habita en las alturas va a venir a establecer su reino en la tierra en el milenio. Amén. Que es lo que están los cristianos nombrando como la segunda venida de Cristo. Y el pueblo de Israel está esperando que venga el reino. Y en Apocalipsis 21 dice que el Señor descenderá, ¿cierto? Y la nueva Jerusalén descenderá de los cielos. Ese es el reino que viene. ¿Listo? Vamos al verso. Bueno, terminamos ahí el verso. Ahora quiero que se devuelvan al libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Vamos al verso 9. De Mateo. Mateo capítulo 21, verso 9.
King James, Matthew 21, verse 9. Yes. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Vamos en la de Paleo. Y la multitud que iba delante y los que le seguían clamaban diciendo, Hosanna al Ben de David, Barak es el que viene en el nombre de Yahuwah, Hosanna en las alturas. Listo, vamos en español. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Entonces, para que usted note el error de traducción tan tremendo que hay, miren lo que traduce en la Biblia de Hebrea. Dice, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hoshianat. Mire, en la de Paleo. Mire, si se da cuenta, hermano, Sí. lo que usted leyó en el Paleo, que es este, Ajá. aparece en la Biblia en hebreo, pero en Mateo. Mateo. En Marcos no aparece, ya les explico por qué cambia. Entonces aparece Hoshianat. La gente le estaba diciendo, sálvanos por favor ahora. Dice, al Ben David, al hijo de David. Miren lo que dice Mateo 9, dice, Hosanna al hijo de David. O sea, en la traducción errónea, adoran y nos enseñaron a adorar y a alabar al hijo de David. Eso es lo que estaba Eso es lo que está escrito. En Eso inglés está es lo leyendo. que ella tenía. Exacto. Entonces, por eso es que vamos mirando Por eso un es capítulo que y es otro rápido. capítulo para poder analizarlo. Entonces, quien se para en el libro de Mateo adora a Cristo. ¿Por qué? Porque está mal traducida la Biblia. Y está muy claro, ¿cierto? Dice muy claro en el verso 9, dice, y la gente que iba de delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David. Y usted escucha canciones cristianas donde le cantan Hosanna, Hosanna al hijo de David. Entonces resultan adorando, como dijimos, a Cristo. Y la palabra Hosanna es Hoshianat, ¿cierto? Y ese Hoshianat o Hoshanat, así, Hoshianat, traduce, sálvanos por favor ahora. ¿A quién se lo estaban diciendo? Al Ben David. Ben es el hijo, al hijo de David. ¿Por qué? Porque a Cristo lo señalan o lo muestran como si fuera de la descendencia de David. Es por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Todo el mundo conoce a mi esposa y conoce a sus hijos, ¿cierto? No. Cristal, bueno, la mayoría. Cristal, yo y Xavier, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí los conocen? Y ahora Cristal tiene babies, ¿cierto? ¿Ella los tuvo? No. No, pero son sus hijos por descendencia. ¿Ya? Porque son los hijos de sus hijos. Por eso les aclaro, cuando usted escucha o lee que la Biblia dice al hijo de David refiriéndose a Cristo, es porque la genealogía que mostraron ahí muestra que él viene de la descendencia del rey David. ¿Ok? Para que después no van a decir que era el hijo de David, no el hijo de Dios. Porque ese no hace falta aquí. Pero ahí sí de a tiro no. Pues cómo. Entonces mira lo que Se dice. confunde uno más. Sálvanos ahora, David, Ben David, hijo de David. Dice, ven, y vuelve a decir, bendito, ¿qué dice acá? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y acá dice, bendito el que viene en el nombre de Yud-Het-Bet-Hei-Ben, Yahuwah. O el Yahweh moderno. Dice, Baruch Haba Bechem, Yahuwah. Hoshiana, tú que estás en lo más alto. Entonces, fíjense que en Mateo está mostrando a Cristo, donde lo están adorando y lo están alabando en la entrada a Jerusalén. ¿Sí ven? Y como le tendieron palmas
y le tendieron ramos y le aclamaban y le gritaban, Hosana al hijo de David. Si no nos traducen correctamente, resultamos el domingo de Ramos comprando ramitos, también que igual que la Iglesia Católica, y adorando a Cristo porque entró a Jerusalén. Entonces, ¿qué se hace ese día de Domingo de Ramos? Que no, si no festeja el Domingo de Ramos. Se celebra la fiesta de los panes sin levadura, que ya pronto se las vamos a enseñar. También otra cosa, usaban las palmas para recibir a Cristo y la católica, la iglesia católica lo usa para hacer las cenizas, para el crucifijo. Es que hay una cosa, hermana. En una versión dice palmas de palmeras. Y en otra traducción le pusieron palmas de aplausos. ¿Ya? Por eso Mateo, si usted analiza Mateo y Marcos, están contando una historia distinta. Sí. Mateo cuenta que a Cristo cuando entró lo alabaron. Hosana en las alturas al hijo de David. En el cristianismo o el catolicismo en que yo fui creado, me da a entender y me enseñaron que hay que adorarlo porque él entró el domingo de Ramos a Jerusalén. Pues los ramos es por la gente que sacaba las hojas de las palmas. Entonces, ¿ves la diferencia? Sí. Entonces, si a usted en una versión le dicen que son palmas, entonces usted coge la palmita del domingo de Ramos y hasta se la santifican y usted es feliz con una palma de Lo un hacen ramo. en crucita. O lo hacen en forma de cruz o en forma de corazón, eso hacen miles de formas, depende del país o la cultura, ¿cierto? Pero en otra versión decía era que cuando él entró lo aplaudieron de felicidad porque venía quien los iba a salvar. Y ellos lo que le decían era, sálvanos ahora, hijo de David. Porque ellos pensaban que él iba a entrar a tomar el reino con poder y poderes sobrenaturales y eso. Resulta que no. So, las palmas estaba hablando de palmas Exacto. y no de palmas. No de No, es que palmas, tiene de dos árboles. versiones. Tiene dos Tiene dos versiones. versiones. Porque hay otra versión también que dice que cortaban las hojas de los árboles, las ramas de los árboles y se las tiraban. So, Entonces, una ¿al sí fin dice y otra qué? no dice. ¿Al fin qué? O palmas o ramas de los árboles o palmas. Sí, es que hay tres. Pues lo que las- sea, la cosa es de darle la bendición. Hacer Sí, la pero recibimiento. resulta que está mal, todo nos lo enseñaron erróneamente. Porque él entró en O sea, eso no se perfecto hace. cumplimiento O sea, no se de hace. fecha, día y hora para celebrar la Pesaj, que es la fiesta de los panes sin levaduras que dura una semana, Que viene siendo lo donde que se sacrificaba en la antigüedad el corderito, pero resulta que el pueblo tenía que comerse el corderito y disfrutar en familia y ser feliz. O sea, una pregunta. Dices tú que se festeja nomás una semana, no los 40 días. Una semana. ¿No más? ¿Sí? Ahí está estipulado en la Biblia. Léase Levíticos 23 para que usted conozca o vaya conociendo las fiestas solemnes del Eterno, para que cuando entremos a analizarlas y veamos si Cristo las cumplió o no las cumplió, usted salga de la duda. Levíticos 23. Sí, Levíticos 23. Entonces, vamos a lo siguiente. Ojo con esto porque es delicado. Resulta que los historiadores muestran algo. Escuche esto. Vamos a hablar de los 4 evangelios nomás. ¿Listo? Vamos a hablar de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Resulta que el apóstol Juan fue el apóstol amado y el mejor amigo de él. Y él estuvo hasta la muerte. Y resulta que Juan no menciona en ninguna parte la Semana Santa. Juan no menciona ni la pasión de Cristo. Juan no menciona ni siquiera el día. No menciona nada de eso. Y él estuvo con el Mesías. Lucas hace mención solamente de la entrada a Jerusalén y que iba a comer la Pascua. O el Pesaj, mejor dicho. Exacto. Exacto. Marcos no fue discípulo de Cristo. No caminó con Cristo. ¿Quiénes son los que caminaron con Cristo? Y ahí le estoy contándolo. Y Mateo, que dicen que es el apóstol, dicen los historiadores, no lo digo yo, que no es el verdadero apóstol, Ay, santo. porque cambió la verdad. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros como cristianos? Basándonos en algo que pueden ser cuentos o invenciones de alguien que nos escribió un libro y nos dijo que esa era la palabra de Dios.
So Mateo no fue uno O de sea, los Mateo, si fuera el discípulo personal, contaría la verdad. Y Mateo no cuenta la verdad. Eso no En es. ese punto no cuenta la verdad. Marcos cuenta una historia donde cambia la verdad. Marcos es distinto a lo que Mateo explicó. Marcos trata de acercarse un poquito a la verdad del Padre Celestial, pero Mateo no. Y Lucas no aclara nada y Juan no cuenta nada. Entonces los que estuvieron con Cristo, que fueron testigos de lo que sucedió, no cuentan nada. Y Lucas nomás menciona la entrada de Jesús. Sí, y los Y Juan que no investigaron menciona nada. Como Lucas que investigó, que Lucas no estuvo ni vivió en la época de Cristo, dice la historia, él investigó y le contaron. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? Porque si Mateo y Juan fueron sus discípulos y caminaron juntos y saben la historia, ¿por qué Juan no cuenta nada y Mateo sí? ¿Ve? Y Mateo sí lo cuenta, pero Sí, no puede ser. se dice que ese no es el verdadero discípulo. Alguien impostó la historia de la Semana Santa dentro de la Biblia para que las nuevas generaciones creyéramos a la mentira. Ahí Ese es el meollo y la respuesta. Porque las Biblias antiguas, como esta Biblia, o como la que tiene el hermano Eduardo, que es más antigua que esta, cuentan las verdades. Y es distinto entrar a las Biblias de la paleografía, la Biblia de Egipto, y a las Biblias hebreas. Es distinto entrar a la Biblia latina que nos dio Roma. Ahorita las iglesias se están concentrando en la muerte, que supuestamente ya hoy o mañana es que va a morir. Y dicen que el domingo resucita. Y en fecha y calendario hebreo no se cumple. Perdón, en fecha y calendario hebreo sí, no se cumple lo que nos enseñaron a nosotros en la Biblia. Que si la gente supiera, ¿verdad?, que fue escrita por Roma, se podrían investigar más profundo. Y el tema es que nuestro Señor es judío. Él pertenece a la nación de Israel. Él no fue griego, No, él no fue romano, no, él no fue latino, no. fue judío. Amén. Por consiguiente, su idioma en su momento era el idioma hebreo original. Exacto. Que viene, por eso la paleografía se acerca a la verdad en el pasado. Y nosotros tenemos una Biblia que fue escrita en griego y traducida al latín y del latín a nuestros idiomas. Exacto. Y ahí es donde viene el problema del asunto. Y por años, por cultura, nos enseñaron lo que está escrito acá y no atacamos a las personas ni a los ministerios porque inocentemente muchos, por no investigar, por no ir a comprobar, están enseñando lo que Roma estableció al mundo entero. Entonces no se equivoca la palabra cuando el Apocalipsis 17:5 habla de la madre de las rameras que pervirtieron el mundo y lo contaminaron con sus teologías y sus doctrinas, donde desviaron a la gente de la verdadera oración al verdadero Dios y a la verdadera misión del Mesías sobre la faz de la tierra. Por eso es que se encuentra que el Papa Francisco hace unos añitos, hace muy poquito, búsquelo en YouTube, está en todos los canales, dijo muy claro que el fracaso de Dios, dijo así, el fracaso de Dios fue Jesús en la cruz, porque ahí perdió Dios, dijo él. Y resulta que ahí fue donde triunfó el Eterno, porque su Hijo sí resucitó. Y el próximo domingo, si Dios no lo permite, vamos a hablar sobre la verdadera resurrección. ¿Qué hizo? No me he visto la película de Mel Gibson, que está espectacular, la última, y hay que verla. ¿Ya salió? Porque esa película, ya dentro de pronto la van a estrenar, va a provocar una revuelca tremenda en todo lo que se llama cristianismo católico y protestante. Porque va a contar verdades que por años quisieron ocultar.
Wow. Y está la nueva serie que se llama House of David, que ahí ya están mencionando el nombre del Eterno ya. Sí, señor. Y ya lo están anunciando a la gente. Entonces, vamos a algo. La palabra, y termino acá, la palabra dijo en Oseas 4:6. Está muy bien escrito en el profeta. Dijo, mi pueblo Caerá. se pierde por falta de conocimiento. Y al sacerdote, que son los predicadores, pastores, el título que quieran ponerse, que desprecie o deseche el conocimiento, dice el Señor, yo lo echo fuera. Entonces, si no han querido buscar el conocimiento y están enseñando el conocimiento de Roma, han sido destituidos de la gloria del Eterno. Porque escrito está en su palabra y no me lo inventé. Pues ahorita es el tiempo. Pues tenemos que entrar. Es el tiempo que se está revelando a todo aquel Tenemos que que de entrar verdad en la quiere verdad, buscar. tenemos que caminar en la verdad. Y así usted no tenga una Biblia en hebreo y no tenga una Biblia en la paleografía, la Biblia de Etiopía, búsquenlas. Usted tiene que aprender a leer correctamente así tenga errores. Porque si usted no lee correctamente, como la hermana Yudisa que se dio cuenta, que si usted se come una coma o se come un signo de gramática, usted le va a cambiar la connotación a todo y el correcto significado. Entonces, la entrada de Cristo a Jerusalén, resulta que Él la hacía cada año. Cada año se celebran las fiestas del Eterno. Y desde que Él nació de niño, cada año fue a Jerusalén. No solamente ese tiempo, cuando ya lo iban a apresar, todos los años anteriores. O sea, Él durante 33 años celebró los panes sin levadura. O sea, Carlos, ¿en qué fecha fue? ¿En esta misma fecha? La semana que No, estamos hablando. no, ya vamos a hablar en otra enseñanza, el tiempo no nos lo permite, vamos a ver los calendarios, porque Roma, en perfecto cumplimiento profético de Daniel 7:25, cambió los tiempos, los meses, los días, los años, y lo tradujeron erróneamente la ley, y es la Torá, la palabra del Eterno, la verdadera palabra del Eterno. Entonces, por eso se ve los cambios tan terribles que hay de las Biblias hebreas y las Biblias de Etiopía, que son las antiguas, a las Biblias que Roma nos entregó a todo el mundo y el cristianismo adoptó como suya. Todo está en perfecto cumplimiento profético. Amén. Entonces, por eso no me concentré al comienzo en la entrada, cómo fue la entrada, ni en el burrito, sino en la esencia de lo que era el verdadero mensaje de la entrada a Jerusalén. Él entró durante 33 años a Jerusalén, pero ese día, cuando la gente ya lo reconocía como el Mesías, fue que lo ovacionaron para que entrara, porque pensaban que los iba a salvar y le gritaban, sálvanos ahora, hijo de David, tú que vienes o habitas en las alturas. Pero eso es lo que le decían cada año. No, esa única ocasión. No lo reconocían antes. O sea, antes de ese día, él iba a Jerusalén normal con los discípulos y no le pasaba nada y no entraban burritos. Fue un solo día que lo hizo y ese día lo marcó Roma para la historia, para cambiar todo, y no fue así. Entonces termino diciendo esto, que ya el tiempo nos apremia, es, si Cristo no cambió nada, ni abolió las fiestas del Eterno, ¿quién las cambió? Roma. ¿Quién ordenó cambiar las fiestas del Eterno por las romanas? Si Cristo no lo hizo, ni los apóstoles, ni siquiera el famosísimo apóstol Pablo lo hizo. No hay una sola evidencia en ningún libro sagrado, menos en la Biblia, que nosotros manejamos los cristianos, que Dios hoy ha sido así y que tengamos que celebrar la Semana Santa. O si no, el mejor ejemplo hubiera sido que los apóstoles después de Cristo se hubieran reunido cada año a celebrar la Semana Santa. La pasión, la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, y no fue así. Ellos simplemente iban y predicaban y decían que Él era el cordero que fue inmolado. Se reemplazó el corderito del animal por el Hijo del Eterno, en perfecto cumplimiento profético de su palabra. Entonces hemos estado todos mal y tenemos que volver, como dijo el Señor y se lo dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, y el verdadero nacimiento de nuevo es entrar en la verdad. Señor les bendiga. Vamos a cantar una canción y quedamos despedidos. Compartan por favor.